Hola a todos. Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Continuamos con nuestro estudio aquí en la primera carta a Timoteo. Llegamos a un versículo, ¿verdad? En este capítulo, en el capítulo 4, llegamos a un a un versículo que me me abrió los ojos en un aspecto que debo de considerar y creo que todos debemos de considerar al estudiar la palabra de Dios, al leerla, ¿verdad? Me di cuenta de que la, la versión que tenemos de Reina Valera en realidad es la misma de la New King James en inglés, ¿verdad? La New King James traducida, bueno, está en inglés. La Reina Valera está traducida de la New King James al español. Ah, Me di cuenta porque hay un versículo que vamos a ver que como que no acomoda, ¿verdad? Como que no tiene sentido de la manera que lo tiene la Reina Valera. Y me fui a traducirlo del español al inglés, a ver si en el inglés me daba mejor sentido. Y y me di cuenta, me tuve que ir a a la versión en inglés, porque ahí está más claro en realidad de lo que, de lo que ese versículo está diciendo. Y copié el versículo en inglés y lo traduje al español en el Google Translator y la mera verdad, miré que así como lo traduce el Google Translator al español, así es como lo tenemos en la Reina Valera y creo de todo corazón que nuestra traducción de la Reina Valera es una traducción de la New King James en inglés al español. Creo que espero en Dios y que sea de esa manera, pero debemos de considerar eso porque en realidad entonces nuestra Reina Valera en español no fue traducida directamente del griego al español. Este, Voy a investigar más eso, de dónde se tradujo la Reina Valera, si se tradujo de la New King James, de la traducción en inglés, o si en realidad se tradujo toda la Reina Valera de los originales, ¿verdad? Del griego. No creo, la mera verdad, no creo con lo que me topé ahí. Pero bueno, vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Infinitas gracias, Padre Santo, Padre Eterno. Háblanos, Señor, en esta mañana, ministra nuestros corazones. Sé con nosotros, bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe. De todos modos, Señor, de donde venga la traducción, Padre, debemos de estar consciente y de examinar y de tratar de buscar las palabras, Señor, en el griego y si es que ah, tú nos abres el entendimiento, Padre, no tenemos que andar con rodeos de malas traducciones o que la palabra, Señor, en unas ciertas áreas pierde el sentido. Tu palabra es tu palabra, Señor, y tu palabra, Señor, lleva fruto en nuestras vidas. Bástenos reconocer la esencia vital del Evangelio para nuestras vidas y eso no sea suficiente, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ministre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, gracias, gracias, gracias. Miren, vamos a la lectura, vámonos de una vez, ¿verdad? Capítulo 4 en la primera carta a Timoteo. Sí, aquí
empieza como título, le ponen la predicción de la apostasía. Ya hablé en otro pasaje a través de este estudio que la apostasía, ¿verdad? La palabra apostasía es cuando tú comienzas a, en este caso se refiere a la fe, ¿verdad? Y es que vienes y crees, comienzas a creer, en este caso es en el Evangelio, y ya después de que has creído en el Evangelio, lo dejas a un lado y te vas y te pones a creer en otras cosas, ¿verdad? Básicamente como que desertas, como cuando te metes al ejército y después renuncias a seguir en el ejército y te vas y haces otras cosas. Así es esta situación. En la ocasión que compartí acerca de la apostasía, en uno de los primeros estudios de esta carta, hice la ilustración de un doctor, ¿verdad? Que va a la escuela esta persona y se gradúa de doctor. Y... Ay, perdón la alarma. Y se gradúa de doctor y en realidad renuncia a su profesión y se va de cocinero, se va de lavaplatos, se va como acá en Estados Unidos, se va al Home Depot a andar buscando trabajo ahí, porque ya no quiere ser doctor. La apostasía es una cosa seria, ya que son personas que vienen a la fe, creen en el Evangelio y después renuncian a esa fe, renuncian al Evangelio y se van tras de otras cosas, ¿verdad? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y la mera verdad, esto es una realidad hoy en día en las iglesias, hermano, mi amigo, mi amiga. Debemos de tener cuidado. Lo hemos visto a través de la palabra, que Satanás mismo seduce a las personas a creer la palabra de Dios, pero la saca fuera de contexto. Él es el autor en realidad de las doctrinas equivocadas, erradas, no son tanto el pastor, no son tanto las personas que están al cargo de una denominación. Detrás de todo eso está la seducción de Satanás que los hace creer otras cosas, ¿verdad? Y aquí dice que algunos, ¿verdad?, apostatarán de la fe. O sea que viniendo a la verdad del Evangelio, ¿verdad?, escuchan a espíritus engañadores, o sea, escuchan, son engañados y se dejan ir por estas doctrinas de demonios. Es el mismo sistema que usa Satanás para levantarse contra la iglesia de Jesucristo hoy en día. Lo pudimos ver, lo tenemos bien claro, bien palpable en la tentación cuando Satanás tienta a Jesús. ¿Qué le dice Satanás, verdad? Aviéntate, cuando lo sube al pináculo del templo y le dice, aviéntate, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te sostengan y no tropiece tu pie en piedra. Y después le dice Jesús nuevamente, ¿no?, cuando le enseña todos los... perdón, Jesús le responde con la palabra. Escrito está también, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Y es una realidad. Así engañó a Eva, así la sedujo, con que Dios dijo, cuestionando la palabra de Dios. Si Dios dijo esto, y usa la palabra de Dios para desviarnos, debemos de tener mucho cuidado, porque sí los hay, mi hermano, mi hermana, y hay personas que escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La doctrina de pare de sufrir, que si tú vienes a Cristo no debes
No debe de haber enfermedad en tu vida, debe de haber prosperidad, no debe de haber nada negativo, no. Todo será bendición, todo será prosperidad, todo será un jardín de color de rosas, ¿no? Un jardín de rosas. Si vienes al Evangelio, esa doctrina, mi hermano, mi hermana, de la prosperidad que hay hoy en día, que está creciendo y engaña a muchos, pues es natural. ¿Quién no quiere ser bendecido? ¿Sí? ¿Quién no quiere ser bendecido? Yo creo que todos queremos ser bendecidos, ¿verdad? Dice aquí que muchos apostarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿verdad? De hipócritas. Las doctrinas de demonios y estos espíritus engañadores vienen de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Y es verdad, mi hermano, mi hermana, ¿cuántas personas no vemos en el púlpito que predican que no cometas adulterio y ellos están viviendo no solamente en adulterio, sino en fornicación, ¿verdad? Que te dicen, hermano, miren, no debemos de mentir y esto, y ellos son mentirosos, ellos engañan al pueblo, ellos usan el púlpito bajo engaño, bajo hipocresía, ¿verdad? Porque son mentirosos. Dice, estos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participarán de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Estas personas hipócritas, mentirosos, falsos, que van a surgir en las diferentes denominaciones y ya están al día, dice que prohibirán casarse. Sí. Y hay una de religión que prohíbe casarse a las personas que le sirven al Señor, a los que ejercen el papel de pastor o de obispo. Sí, ya está establecida desde los años 800 o 900 después de Cristo. Se estableció esa religión. No se estableció antes, no se estableció en el año 100 después de Cristo o en los años 90 durante el tiempo de los apóstoles. Esa religión se estableció, la religión católica se estableció ya después de los años 800, 900 después de Cristo. Y algo que ponen ellos, que un sacerdote no se debe de casar, debe de mantenerse en santidad, en pureza. Lo cual la misma Biblia no enseña eso, mi hermano, mi hermana. El apóstol Pablo dice que si no puede estar sin esposa, sin una compañera, que se case, que no peca. Y ahí te dice mucho en realidad, que estas personas andan queriendo ganar la santidad, la santidad, por medio de actos religiosos que ellos observan y cumplen, ¿no? Ya los tenemos a la luz del día, ¿verdad? Dice que prohibirán comer, ¿verdad? Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracias. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a la segunda sección aquí. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo, ¿verdad? Es el tema de esta porción.
Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Que aquí dice, mi hermano, mi hermana, que la palabra nutre, la sana doctrina nutre el entendimiento, el conocimiento para guardarnos a la obra que Dios nos ha llamado. Si aceptamos el evangelio correcto, la buena doctrina nutre la fe. Y esto es una verdad absoluta. Desecha las fábulas y de viejas. Este versículo, mi hermano, mi hermana, estuve trabajando en él anoche, lo vamos a ver en mis notas que hice. Yo me parece, si no me equivoco, he escuchado pastores que dicen, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Yo he escuchado pastores, si no me equivoco, que aquí dice que deseche las fábulas, ¿verdad? Las fábulas profanas de viejas, o sea, de mujeres chismosas o algo así. Y está mal acomodada la declaración. Este es el versículo que les decía. Miren, vamos a ver. Déjenme, voy para acá para que no. Vamos a ir a mis notas. Voy a ver si... Ay, ¿cómo se los puedo enseñar? Pues aquí la dieron bien rápido. Sí. Dejen y la acomodo por aquí. Sí, se las voy a mostrar. Voy a ver, tenemos... Si tiene audio. Ok, si tiene... Sí tiene. Miren, estuve trabajando anoche en esto. Estuve trabajando en estas notas anoche, una observación. Aquí el versículo 7 de Timoteo dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. A la mera verdad no hace sentido para nada, ¿verdad? No hace sentido a qué se refiere. Está hablando que deseche las fábulas. Las fábulas son como leyendas, son como cuentos, son como mitos que la gente enseña, ¿verdad? Y son profanas, que son como blasfemias, son mentira, es engaño, es falsedad. Y de viejas, pero ¿a qué se refiere y de viejas? Miren, la quebré de esta manera, fábulas, ¿verdad? De acuerdo a la palabra que se usa ahí en griego, es esta, muchos, tal vez de lo mismo que la 3453. Sí, o sea, de esta otra palabra, tal vez de lo mismo de 3453, mediante la idea de colegiatura. Un cuento, una ficción, un mito, una fábula. Sí, viene siendo también como una leyenda para que la comprendamos mejor. Un cuento es una leyenda, un mito, una ficción, una fábula. En esas palabras se puede acomodar o traducir esta palabra fábula, ¿verdad?
pero va mediante la idea de colegiatura, o sea, va mediante la idea de enseñar, de enseñar. Y si nos vamos a la mitología griega, ¿sí? En la mitología griega tenían muchas enseñanzas o tenían muchas leyendas de enseñanzas de dioses paganos, como el dios Zeus y el padre de Hércules y todo eso, ¿verdad? En la antigüedad. Su fábula es en un sentido de leyenda y por lo regular las leyendas son antiguas que la gente ha enseñado de generación en generación. La palabra profanas que tiene ahí adelante, profanas, ¿verdad? Esta palabra profana está en el 1624 en el diccionario de Strong y es ecrepo, pero como la O alargada porque está usando aquí la omega, o crepo, como más larga la O, más grande, de 1537. Se deriva de esa palabra de la 1537 y tiene una base de esta otra palabra 5157. Tengo la de 1537, pero no esta, ¿verdad? Que va con una aplicación de desviar, alejar, salir del camino, ¿verdad? Evitar, apartar. La 1537 aquí de esta ecrepo de profanas se deriva de esta palabra que está acá, que es ex, así nada más, ex. Es preposición primaria denotando origen, el punto de donde procede el movimiento o acción. De fuera, ¿verdad? De lugar, tiempo, causa, literal o figurado, directo o remoto, ¿verdad? En el sentido terrenal, hace muchos años, por lo cual se está refiriendo a una leyenda, mi hermano, para que la comprendamos. Insistencia, abundantemente, depender, a menudo usado en composición con el mismo sentido general o a menudo de terminación. Aquí creo que en ese pasaje lo está usando como una terminación, ¿verdad? Y en el sentido terrenal la aplicación es esta, que hace muchos años. Eso habla de tiempo, ¿verdad? Notas, no las escribí, pero se las voy a dar lo que puedo observar ahí. Con estas aplicaciones de estas palabras que se usan ahí en ese texto, ¿verdad? Se pudo observar que este pasaje está mal traducido. Podemos concluir con lo siguiente. Vimos que una de ellas, ¿verdad? Habla de fábulas y es como de leyendas, de cuentos, de mitos que la gente enseña, porque también va con colegiatura, va con el sentido de que alguien lo enseña. Y se refiere a las leyendas y más que nada a toda esa cultura de griega que había en aquellos tiempos de esta diosa Diana que vino de Venus, y todas estas culturas, eran leyendas que la gente enseñaba y muchos eran arrastrados por esas cosas, eran instruidos en esas cosas y la gente las creía. El Atlas, que el hombre que está cargando el mundo, supuestamente, Neptuno y todas esas leyendas, mi hermano, mi hermana, la gente las creía como verdades y eran desviados. Pudimos ver esas palabras que tienen un sentido de que se dejan llevar o se arrastran a algo equivocado.
Y mirando ese texto en su sentido ya original, dándole la interpretación correcta, en ningún momento está diciendo desecha las fábulas profanas de viejas, o sea, de mujeres, ¿verdad? Como mujeres mitoteras o chismosas, porque lo he oído de pastores así, mi hermano, mi hermana. Este solo versículo, este solo versículo en en la reina, en la Reina Valera, está mal interpretado. Este solo versículo lo traduje, mejor la fui a buscar en inglés, en la New King James, es la Biblia que se comenzó a usar primero, creo que fue una de las primeras traducciones al inglés, la New King James, ¿verdad? En inglés. Agarré el versículo porque en la New King James, en la New King James, voy a ver si lo tengo por aquí. Sí, capítulo 4. Voy a ver si lo puedo, porque es que estoy arreglando el... Ay, ese no era. Aquí. Miren. En la New King James, acá hasta la orilla, versículo 7, aquí en la New King James, dice, but refuse profane and all wives' fables. ¿Sí? Refuse es desecha o, ¿verdad? Que no lo acepten, rechaza, profanas y viejas, wife fables, leyendas, ¿verdad? Pero habla aquí de viejas. Pero en ningún momento se refiere, but refuse profane and all wife fables. La manera más correcta de traducirlo esto sería para darle sentido, pero desecha, ¿verdad? Como decía ahí en el... Déjenme, nos vamos para nuestro texto. Acuérdense que es un estudio esto, no es culto en la Biblia, en la iglesia, ¿no? Estoy aquí acomodando todo esto. Entonces, acomodándola para que dé sentido, mi hermano, mi hermana, y debemos de tener cuidado con estos pasajes. Una de cosas es dejarlo en paz. No sé lo que dice ahí porque pierde sentido. Dejarlo en paz y seguir adelante y no tener ningún problema. Pero como es un estudio bíblico, estamos estudiando y aquí nos vemos en la necesidad de estudiar estas palabras por separado para darle el sentido y saber qué es lo que está diciendo. Y lo que está diciendo es simple y sencillo, que deseches las leyendas antiguas o viejas, ¿verdad? Que son profanas, de mentira, de engaño. Que deseches las leyendas, los mitos, los cuentos de superficiosos y todo eso, que son leyendas antiguas, son viejas, son del pasado, son que la gente ha venido enseñando a través de las edades, mitos como la leyenda del Popocatépetl y la Iztaccíhuatl en México, como la leyenda de la diosa Diana que vino de Júpiter, como la leyenda del hombre Atlas que está deteniendo el mundo. En ese sentido se refiere, desecha todas esas leyendas antiguas o viejas que son profanas, son mentiras, son engaño, y la gente las ha enseñado, pero para desviar a la gente. Sí, porque esta palabra profana la miramos que es como mentiras, algo falso, pero con el fin de desviar
de llevarlos a otra dirección, a la mentira. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues sí, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios. Trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Sí. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Y la piedad va relacionada con nuestro amor genuino para el Señor, nuestro servicio al Señor, a servirle pero con una buena conducta. La piedad abarca todo lo que nos ha venido diciendo, ¿verdad? De que el obispo debe de ser marido de una sola mujer, debe de ser irreprensible, debe de tener una conducta correcta para servirle al Señor. Esto de la piedad es vivir dentro de la vida que agrade a Dios, en el Evangelio, a la luz del Evangelio, con un amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, ¿verdad? Pues tiene promesa de esta vida y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo, o sea, por la piedad, por vivir esa vida que tenemos que vivir para Cristo, sin importar que si no eres pastor, si eres creyente en Jesucristo, debes de vivir una vida en realidad que sea irreprensible, que seas luz en este mundo, que seas el testimonio de que verdaderamente Cristo es una realidad, hay esperanza de vida eterna en Él, y que ya no debemos de vivir más en el pecado, en la maldad, en la desobediencia, en las cosas que no convienen, que no agradan a Dios. No para ser salvos, sino porque Dios nos ha dado una salvación. Esa es la diferencia entre la religión y el cristianismo. La religión es que tienes que hacer cosas para agradar a Dios, para que Dios te perdone. Y el Evangelio es que debes de esforzarte a vivir la vida que Dios te ha dado, que te ha calificado por medio de la justicia de Cristo, por medio de la sangre de Cristo. Él te ha perdonado, te ha santificado y ahora te llama a que vivas en esa vida santificada y justificada delante de Dios, no para ser salvo, sino porque has sido salvo. Esa es la diferencia entre lo que es la religión y lo que es una vida verdadera de un cristiano. El cristianismo es vivir en lo que Dios te ha dado, en el perdón de pecados que Dios te ha dado, en la salvación que Dios te ha dado, y en esa vida, ¿verdad? En esa vida, ¿verdad? Tiene promesa de esta vida presente, o sea, te va a bendecir Dios en esta vida, y también tiene promesa para la vida venidera. Es una realidad, la salvación, la vida eterna. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La piedad, la conducta, a vivir de esa manera. Porque que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios. Por esa vida misma, la gente del mundo nos critica, nos juzga, nos abofetea, y en aquel tiempo de la vida de Pablo recibieron persecución, hermano, mi hermana. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque estamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, ¿sí? Esto manda y enseña ¿a qué? A que nos alejemos, que no hagamos caso de las leyendas, de los mitos, de los cuentos que la gente cuenta que es falsedad. Ay, buenos días, se me había olvidado checar los textos. Gonzalo, buenos días. Barto Solís, buenos días. Sofía, Jorge, bendiciones. Dios les bendiga, gracias por acompañarme.
no había volteado a ver eso porque estaba muy metido en ese versículo, ¿no? Que se malinterpreta y tengamos cuidado. Eh, Esto manda y enseña, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Que les mande esto. Eh, Todo lo que ha venido hablando, desde los requisitos para ser un obispo, los requisitos para ser un diácono, pero yo creo que no debe de haber distinción entre los requisitos para un obispo y un diácono para cualquier creyente. Deben de ser aplicables en la vida de toda persona que crea en el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Ninguno tenga en poco tu juventud, porque era un muchacho, Timoteo. Yo creo que cuando él lo reclutó, cuando se lo comenzó a llevar a los viajes misioneros, quizás tendría entre sus 16 años, no sé, 15, 16, 18. Era un jovencito. Sino, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé un ejemplo, ¿verdad?, en tu conducta. Sé un ejemplo entre los creyentes en palabra, o sea, en la doctrina, en una conducta digna, ¿verdad?, de ser un obispo, en amor, en espíritu, fe y pureza. ¿Sí? Fe y pureza, o sea, si tienes fe en el Señor, hermano, mi hermana, y si crees en la sangre de Cristo, ¿por qué vas a vivir una vida menospreciando la sangre de Cristo y seguir en el pecado? No hay madurez espiritual en las personas que tal hacen, y hay muchos hoy en día que profesan una fe en Cristo y que no vivimos verdaderamente una vida que agrade a Dios, una vida que le dé la gloria y la honra a Dios. Seguimos muchas veces en los deseos de nuestra carne, profesando que creemos en Cristo, que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, y no dejamos muchas veces el engaño, el extorsionismo, la falsedad, la hipocresía de nuestras vidas. Palabra dura y fiel de considerar y analizar cada uno por igual su vida propia. Aquí no se trata de ver la vida del hermano o la paja que está en el ojo de otra persona, sino mirar la vida que está en nuestros ojos. Por eso me incluyo ahí. No descuides el don que hay en ti. No, acá. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cuán importante es, mi hermano, mi hermana, que examinemos y estudiemos y escudriñemos la palabra de Dios. La exhortación que hay que aplicarla a nuestras vidas. En realidad, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y todos tenemos cola que nos pisen, mi hermano, mi hermana. Todos pecamos contra Dios. Todos tenemos áreas en nuestra vida que debemos de corregir para vivir una vida que en realidad agrade a Dios. Ahí implica la palabra, ¿verdad? Y la exhortación, la aplicación a nuestras vidas y la enseñanza. Lo que llevamos aquí, un estudio y enseñarlo a otros. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, sí, la exhortación. Hay que mirar primero nuestra viga que está en nuestro ojo antes de mirar la paja que está en el ojo ajeno. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Haciendo eso, la palabra va aplicada primero en nuestras vidas, el Evangelio. Puedes predicar el Evangelio, pero si no lo has creído de verdad, no eres salvo tú, ni serán salvos aquellos a los que les hables, a los que te escuchen. Si el Evangelio no es una realidad en una persona, mi hermano, por sus frutos los conoceremos.
por sus frutos los conoceremos. Dice Jesucristo, ¿verdad? En esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos, en que se aman unos a otros, en que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, no para ser salvos, sino por cuanto Dios nos ha dado una salvación tan gloriosa y debemos de valorar esa salvación que Dios nos ha dado. Sí. En ningún momento Dios nos ha dado la salvación por medio de lo que nosotros hicimos por Él, de que nosotros ya no pecamos y por eso Dios nos perdonó. Eso es religión, mi hermano, mi hermana. Sí. Entonces la aplicación de hoy, lo que podemos agarrar aquí, podemos agarrar muchas cosas, pero el énfasis, tengamos cuidado con la lectura, estemos siempre conscientes, mi hermano, mi hermana, que la palabra que tenemos no fue escrita en español. Es una traducción, es una versión. Y me di cuenta, y voy a investigar bien, pero me di cuenta que la Reina Valera que tenemos fue traducida de la King James de inglés. Esta King James creo que se tradujo de los originales por un rey, no sé, King James es el rey James, no sé cómo se dice James Santiago en español, porque la carta a Santiago en inglés es James, ¿verdad? Es la carta a James. Y entonces debemos de tener cuidado de la Biblia, reconocer que no fue escrita en español. Y ahora mis ojos han sido abiertos, que tengo que, gloria a Dios porque entiendo el inglés, lo puedo leer, quizás a un 90%, no al 100%, pero un 90% sí entiendo, y alguna palabra que no entiendo siempre la busco, miro qué significa en español, qué quiere decir esa palabra, la busco. Pero un 90% que entiendo la lectura en inglés, y ya es bastante, no han sido en vano mis 33 años en Estados Unidos, ya voy para 34. ¿Verdad? Toda la gloria y la honra sea para Dios. Dios tiene propósitos. Quizás para eso me trajo acá, a este país. Nunca he hecho riquezas, no tengo casa propia, pero me di cuenta de eso, que la Reina Valera es una traducción de la New King James al español. Debemos de recurrir a esa traducción de la New King James para ver el sentido de las palabras, porque se pierde el sentido a la traducción, siempre va a perder sentido a través de las traducciones. Les aseguro que si un día vamos a tratar de ver eso, ¿no? Si podemos hacer una observación, aunque sea bien breve, por unos 10 minutos, 7 minutos, vamos a agarrar un pasaje de la Biblia, de la New King James, y la vamos a traducir al español en el Google Translator, en el traductor de Google. Y después esa palabra en español la vamos a traducir en otro idioma, y luego la vamos a traducir en otro idioma, y luego la vamos a traducir en otro idioma. Vamos a traducirla en unos 10 idiomas diferentes, y después la volvemos a traducir al inglés, y después la volvemos a traducir al español, a ver qué resultados nos da. Y pienso que nos va a venir dando otra cosa. Va a perder mucho el sentido de la traducción, porque se pierde el sentido de la traducción en las palabras. Gloria a Dios si la tenemos, aunque sea de segunda mano, ¿no? Porque la traducción todavía es confiable. Pero estaría interesante, voy a apuntarlo aquí en mis notas. Estaría interesante hacer eso, agarrar un capítulo, un versículo de la Biblia y traducirlo
en 10 idiomas diferentes, y después de los 10 idiomas esos diferentes volverlo a traducir al inglés y luego al español y ver qué pasa, ¿no? Porque sí se deteriora mucho la palabra, sí se deteriora mucho el texto a través de las traducciones, y debemos de tener en cuenta eso cuando leemos la palabra de Dios. Hay unas versiones de plano bien limitadas, ¿verdad? Pero bueno, terminamos aquí, concluimos. La aplicación es esa. Tengamos cuidado y esforcémonos por vivir de la manera que Pablo exhorta aquí a Timoteo. Eso no es solamente para que Timoteo viviera de esa manera. Creo que todo creyente, toda persona que profesa tener su fe en Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que... ¿Y a poco no se cargó mi teléfono? Ay, Padre mío, se me iba a acabar, estaba acabando. No se cargó anoche mi teléfono, tenía 4%. Lo miré que la pantalla se oscureció y dije, ay, en la torre de Babel. Pero bueno, a Jorge, Sofía, Gonzalo, bendiciones, a Barto Solís, gracias por acompañarnos. Sí, tengamos cuidado. A Jorge, Sofía, ustedes que estudian ahí la palabra de Dios, sean conscientes que la palabra nunca fue escrita en español. Es cuestión de cada persona. Hay personas que no recomiendan que veas otras versiones, que se mantienen con una sola versión. Yo sí las miro, no para caer en desacuerdo. Mi enfoque siempre va a estar en la Reina Valera, que es un poquito lo más fiel y lo más confiable que tenemos. A veces voy a la Reina Valera antigua, a veces la miro la 1909 o la 1985, creo hay una más reciente, actual, pero se pierde a veces el sentido, aunque es de la Reina Valera, se pierde el sentido, a veces deja muy pobre el texto. Y ahora que me di cuenta de esto, creo que me voy a ir mejor a la New King James y echar mano de el poco conocimiento que tengo del idioma en inglés y mirar la diferencia, ¿no? Porque la King James usa un lenguaje que ya no se usa mucho en el inglés. Es como la Reina Valera antigua, ya no decimos, ¿verdad? Muchas gracias porque os conectáis, ¿verdad? Y ya no usamos de esa manera, ya no hablamos de esa, ¿verdad? Gracias porque os conectáis, ¿verdad? Espero que mañana os conectéis, ¿verdad? Os conectéis. Bueno, ni siquiera lo puedo. En un castellano así que creo que ya no, ni en España se usa tanto. ¿Verdad? Además de eso, saludos a España, los grupos que comparto ahí, ¿verdad? Al grupo cristiano evangélicos de España. El otro, ¿cuál es? Cristo para España también. Saludos, bendiciones, gracias. Sé que por allá nos miran también, ya que lo comparto en los grupos allá. Que Dios les bendiga ricamente. Saludos desde San Pedro, California, el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz Esperanza. Les amo en el amor de Cristo. Gracias, Jorge, Sofía, bendiciones. Bueno, nos vemos. Bye. Gracias por conectarse. Bye. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo.